Bienvenido al taller Introducción a la enfermedad de injerto contra huésped. Mi nombre es Julia Pan y yo seré su moderadora para este taller. Es un placer presentarles al doctor Andrés Suárez Londono. El doctor Suárez Londono es miembro del programa de terapia celular y trasplante de médula ósea y director clínico de aféresis en el Centro de Cáncer Langone Lora e Isaac Perlmutter de Nueva York. Su investigación se centra en la enfermedad de injerto contra huésped, H. Es el investigador principal de un ensayo clínico que prueba la eficacia de una nueva combinación de medicamentos para prevenir la H y es investigador de otros ensayos clínicos sobre H en la Universidad de Nueva York. Por favor, demos la bienvenida al doctor Suárez Londono. Muchas gracias, Julia, por las palabras tan buenas y por recibirme. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de injerto contra huésped. Mi nombre es Jaime Andrés Suárez Londoño, pero voy por mi segundo nombre, Andrés, y muchas gracias por estar aquí. Los objetivos de la presentación de hoy es que al final de esta presentación vamos a entender la diferencia entre la enfermedad de injerto contra huésped aguda y crónica. Vamos a entender cuál es su incidencia y por incidencia, que es decir, cuán frecuente es, cuándo comienzan los síntomas y más o menos cuánto duran los síntomas tanto de la aguda como de la crónica, cuáles son los síntomas que debemos reportar al equipo de trasplante, cuáles son las terapias para el tratamiento de las dos, la enfermedad aguda y crónica, pero vamos a hacer un poco más de énfasis en la enfermedad de injerto contra huésped crónica. ¿Cuáles son los efectos secundarios de esos medicamentos que utilizamos para tratar la enfermedad de injerto contra huésped crónica? Primero vamos a definir qué es la enfermedad de injerto contra huésped. Entonces hay que recordar que cuando recibimos un trasplante de médula ósea, lo que estamos recibiendo es el sistema inmune del donante, y ese sistema inmune que vamos a recibir, el receptor, tiene la capacidad de reconocer el cuerpo del recipiente como algo para atacar. Entonces esa es la base de la enfermedad de injerto contra huésped. Nosotros queremos lograr, si estamos hablando de una leucemia o un linfoma, que el sistema inmune nuevo que nos está dando el donante ataque y destruya las células del linfoma o de la leucemia que tenemos. Pero no queremos que eso también nos ataque el cuerpo a nosotros mismos. Esta enfermedad de injerto contra huésped, como ya hemos dicho, puede ser aguda o crónica. Y vamos a ver un poquitico las diferencias entre ellas dos. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad? Entonces, depende de factores de riesgo. Hay factores de riesgo en el donante, en el procedimiento como tal y en el injerto. En cuanto al donante, los factores de riesgo, la principal, que todos lo conocemos, es que hayan incompatibilidades, ¿cierto? O sea, el donante y el recipiente son incompatibles. Que el donante o el huésped tengan edad avanzada, que el donante tenga el citomegalovirus positivo, que el donante haya tenido transfusiones previas. Eso tiene mucho sentido porque entonces el donante va a haber sido expuesto y va a tener antígenos y anticuerpos. Y las discrepancias entre el sexo del donante y el huésped. Mayormente es la discrepancia de una mujer donándole a un hombre, ¿cierto? Del procedimiento como tal, cuando utilizamos radiación corporal, se incrementa el riesgo, y cuando utilizamos regímenes de condicionamiento muy fuertes, como por ejemplo los regímenes mieloablativos. También es muy importante que si utilizamos una profilaxis, o sea, medicamentos para prevenirlo, utilizar medicamentos que no sean tan fuertes, pues vamos a tener factores de riesgo. Y también el uso de injertos de sangre periférica. Sabemos que los injertos de médula ósea como tal y del trasplante del cordón umbilical tienen menos riesgo de enfermedad de injerto contra huésped.
¿Cómo la prevenimos? Pues la prevención es, primero vamos a tratar de utilizar injertos compatibles, que el donante y el recipiente sean compatibles. Hay otras técnicas un poco más elegantes, que son, por ejemplo, manipular el injerto y quitarle las células T, que son las células que nos van a iniciar esta cascada de eventos que van a terminar en la enfermedad de injerto contra huésped. Pero es muy costoso, no todo el mundo lo hace y no se aplica en todos los trasplantes. Entonces, a pesar de que se usa, tampoco es tan disponible. Hay medicamentos que podemos utilizar para prevenirlos y estos medicamentos van a suprimir el sistema inmune. Pero a pesar de todas estas estrategias, la enfermedad de injerto contra huésped no puede ser prevenida en un 100%. Aquí les quería mostrar un poco los medicamentos que normalmente se utilizan en todo Estados Unidos para la prevención de enfermedad de injerto contra huésped. Entonces, la mayoría han tenido familiares o ustedes mismos han recibido Methotrexate, por ejemplo, tacrolimus, sirolimus, micofenolato y ciclofosfamida. Todos ellos bloquean la producción del DNA o inhiben la producción de linfocitos, esos linfocitos T, bloquean la proliferación de ciertas partes de la replicación de las células para producir una disminución del sistema inmune, para disminuir ese sistema inmune del donante que no ataque contra el huésped. ¿Qué tipos de enfermedad de injerto contra huésped hay? Entonces ya habíamos tocado un poquito en esto, habíamos dicho que hay aguda y hay crónica. En la aguda, lo principal para acordarse es que es inflamación. Es daño, es una piel que una piel que se ve inflamada, es diarrea, daños en el hígado, hepatitis. En la crónica es más como fibrosis, como cicatrización, coyunturas que se vuelven duras, piel que se vuelve dura. Hay un tiempo en el que ellas dos se desarrollan. En general, la enfermedad de injerto contra huésped aguda clásica se desarrolla antes de los primeros 100 días, ¿cierto? Y la enfermedad crónica empieza más allá de esos 100 días o 180 días. Pero hay ocasiones en las que la una y la otra pueden presentarse juntas y eso se llama como el overlap, porque se presenta una y la otra. Entonces puede ser, por ejemplo, pacientes que se presentan con una piel que está muy eritematizada, así como muy roja, pero le miras la boca y ves que tienen como ese líquen planos. Entonces se están presentando de las dos maneras, esos son los overlaps. Entonces vamos a hablar de la enfermedad de injerto contra huésped aguda, que es la primera que vamos a empezar a hablar. Generalmente, ya habíamos dicho, se presentan los primeros 100 días después del trasplante. Cuando se presentan esos primeros 100 días se conoce como clásica, pero se puede presentar también después. Entonces se conoce como enfermedad de injerto contra huésped aguda tardía. La piel y el tracto gastrointestinal y el hígado son los más comúnmente afectados. Y ahorita vamos a mostrar ejemplos de cada uno de estos. Generalmente se presenta en el momento en el que las células que recibimos se incrementan las células blancas. Entonces, después de que haya el engraftment, que se llama así. ¿Qué tan común es esta enfermedad de injerto contra huésped aguda? Es bastante común. La incidencia, lo que leemos en la literatura, es que más o menos se presentan un 30 o 50% de los casos. Y depende de los factores de riesgo que habíamos dicho, ¿cierto? Los pacientes que reciben trasplantes, digamos, de sangre periférica, incompatibles, van a tener más incidencia de la enfermedad de injerto contra huésped que, por ejemplo, un paciente que recibe un trasplante de médula ósea de un donante compatible. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, el grado nada más 1 o 2. Entonces, es una enfermedad pues, que no es en la mayoría de los casos, no es tan severa. Los grados severos, 3 o 4, y vamos a hablar de los grados en un momento, se presentan solamente en más o menos el 14% de los casos. Hay una asociación que es importante recordar y la van a leer cuando lean
cuando se informe sobre la enfermedad de injerto contra huésped es que cuando tenemos enfermedad de injerto contra huésped aguda, hay una asociación con la disminución de la recaída de las leucemias. No quiere decir que si me dio enfermedad de injerto contra huésped aguda, pues no me va a regresar la leucemia o el linfoma. No, no estamos diciendo eso. Pero estamos diciendo que a la gente a la que le da la enfermedad de injerto contra huésped aguda, tienen menos riesgo de desarrollar una recaída. Y tiene un poco de sentido, porque el sistema inmune de ese injerto está reconociendo todo lo de ese cuerpo, incluyendo el cáncer, como un problema. Entonces, esta es más o menos la asociación que existe. ¿Cuáles son los signos y síntomas más comunes de esta que es aguda? Entonces, ya habíamos dicho que la piel, el tracto gastrointestinal y el hígado son los principales órganos en los que se pueden manifestar. Entonces, aquí tenemos una gráfica en la que nos está diciendo, lo que nos está mostrando unos porcentajes. Como vemos, lo más común es el tracto gastrointestinal y la piel, y lo menos común es el hígado. La mayoría de los casos hay más de 2 órganos afectados, y en la mayoría de los casos, pues, como ya pensarán, es piel y tracto gastrointestinal. Entonces, los pacientes que llegan y te consultan, nos llegan a la consulta de nosotros con un nuevo rash en la piel y tienen diarrea. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Acuérdense que estamos en el periodo peritrasplante, ¿cierto? Estamos muy fresquitos después del trasplante, los primeros 100 días, están recibiendo un montón de medicamentos, todavía el sistema inmune es un sistema inmune muy maduro. Entonces, hay que estar muy seguros que lo que estamos lidiando es en realidad una enfermedad de injerto contra huésped y no una infección, no un rash o diarrea por medicamentos, que también puede pasar. Entonces tiene que ser, se diagnostica de manera clínica, ¿cierto? Tu doctor tiene que mirar toda la constelación de signos y síntomas, mirar el tiempo en el que está pasando, mirar los medicamentos y las infecciones y diagnosticarlo. En algunas veces, en especial en la que es de manifestación gastrointestinal como diarrea, en ocasiones sí tenemos que hacer biopsias para estar seguros que no haya otras infecciones y otras situaciones. En la enfermedad esta enfermedad hay que cuantificarla, ¿cierto? Y hay que darle para darle su extensión y su graduación. Y esto lo hacemos para saber qué tipo de medicamentos y qué medicamentos vamos a dar, ¿cierto? Porque si digamos nada más es en la piel, no tenemos que darle al paciente está localizada en la piel en áreas pequeñas, no tenemos por qué darle al paciente prednisona, ¿cierto? Sino que solamente le podemos dar el esteroide tópico. Entonces la tenemos que graduar. Entonces aquí vemos el estadio 1, 2, 3 y 4 y la graduación que depende del estadio. Entonces, dependiendo de cuánto de la piel está afectada, cuán alta está la bilirrubina, que es una prueba de la función del hígado, y cuánta diarrea hay al día, se gradúa de acuerdo a los estadios y de ahí la graduamos en cuanto a 1, 2, 3 y 4. En la piel, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Entonces, lo más común en la piel son irritaciones. Entonces, aquí vemos este paciente, por ejemplo, que la piel está primero que todo roja. En algunas áreas donde no está roja, hay cambios en la coloración más oscuras. Y vemos unas áreas de úlceras. Y esas úlceras, unas de ellas ya están sanadas, es un paciente que ya ha recibido esteroides, y otras están todavía pues abiertas. Aquí vemos varias de las manifestaciones. Entonces puede ser prácticamente desde irritaciones muy superficiales y nada más enrojecimientos muy localizados hasta úlceras profundas. Pueden afectar las mucosas, incluyendo los ojos, la boca, los genitales. Es muy importante revisarse los genitales y no asumir que cualquier cosa en los genitales es simplemente pues como una infeccióncita, una cosita pequeña. Todo hay que documentarlo con el doctor de trasplantes. Y una vez se hace el diagnóstico, hay que tratarla rápidamente. Aquí vemos una fotografía de la misma paciente
que se presentó en el principio, así nada más con la lesión en la piel, estaba un poquito roja y ya. La paciente no se aplicó su esteroide tópico que se le dio y pues resultó en esta lesión más severa que vemos en el otro lado, con la descamación de la piel, prácticamente una piel como si estuviese quemada. Entonces, cuando se hace el diagnóstico es muy importante empezar el tratamiento rápido para prevenir llegar a situaciones como por ejemplo esta, en la que ya hay un daño grande de la piel, ¿cierto? Y acordémonos que en esta época todavía estamos muy frescos después del trasplante, entonces esta piel que es tan inflamada, que se puede rajar tan fácil, que se puede quebrar tan fácil, nos pueden dar infecciones. Entonces hay que estar muy pendientes para tratar de evitar de que nos lleguemos a una situación así. Entonces, con el doctor del trasplante, cuando te manda el medicamento para la enfermedad de injerto contra huéspedes, hay que iniciar el tratamiento, hay que estar muy al pie del tratamiento y seguirlo, por favor. El tratamiento, como ya habíamos dicho, son esteroides tópicos en la mayoría de los casos, pero si compromete un área muy grande de la piel, digamos es más del 50% de la piel, ya has tratado los esteroides tópicos y todavía la tienes, hay que empezar esteroides orales, que es la prednisona pues oral. Pero la mayoría de las veces, como ya habíamos dicho, se presenta como lesiones en la piel que son de grado 1 o 2. Muy pocas veces más o menos 14% es grados 3 y 4. El segundo órgano que está presenta más síntomas con esta enfermedad es el tracto gastrointestinal. Entonces puede ser de la parte superior del tracto gastrointestinal, náuseas y vómito, pero también de la parte inferior del tracto gastrointestinal, que es la diarrea. Y con la diarrea lo que es importante es cuantificar cuánta diarrea se produce al día. Y la mayoría de los pacientes que tienen diarrea los hospitalizamos para realmente cuantificar cuánta diarrea hay. Acuérdense que eso hace parte de la clasificación y eso nos va a ayudar a determinar qué vamos a hacer con el paciente. Entonces aquí vemos una fotografía de una endoscopia, como una endoscopia que le hacen a cualquier persona, pero en una vemos una mucosa normal, rojita, normal, sin ninguna lesión. En el otro lado vemos una mucosa llena de úlceras, más dilatada, con la mucosa ya se ve como menos esponjosa, se ve como más plana. Entonces, en esos casos, en los casos en los que ya hay un gran daño por la enfermedad de injerto contra huésped. ¿Cómo la tratamos? De nuevo, con esteroides. Podemos dar unos esteroides tomados que no se absorben en el cuerpo. La diarrea la vamos a manejar con medicamentos contra la diarrea y dieta blanda, y esto es muy importante. Evitar, por ejemplo, si estamos con diarrea, evitar comidas que pican, por ejemplo, evitar cosas que tengan mucha fibra, porque entonces nos va a dar más diarrea, ¿cierto? Evitar cosas muy grasosas, porque son muy irritativas. Café, por ejemplo, que también da diarrea. Entonces, estas son todas estas cosas que hay que evitar para tratar de calmar un poco el daño al tracto gastrointestinal. Las biopsias son frecuentemente requeridas porque tenemos que estar seguros que no hay otras infecciones. Por ejemplo, el virus citomegalovirus. Ya habíamos visto que los pacientes, los donantes que tienen citomegalovirus positivo y el citomegalovirus negativo en el recipiente, tienen un incremento es un factor de riesgo para enfermedad de injerto contra huésped. Y ya habíamos hablado, hay que descartar que haya una infección concomitante. Porque si es una infección, simplemente se trata la infección y no tenemos que dar esteroides. El otro órgano que es también muy envuelto es el hígado. Y para el hígado, pues, son pruebas hepáticas, las pruebas de las enzimas hepáticas, las bilirrubinas que te hace tu doctor de trasplante y tu equipo de trasplante en el periodo, pues, después del trasplante. También es muy importante, tu equipo médico va a estar pendiente porque algunos de los medicamentos que damos también pueden producir elevación de las enzimas hepáticas. Entonces, como ya había dicho, es un diagnóstico clínico
porque tiene que tener sentido con todas las otras constelaciones de síntomas que están pasando y de signos que están pasando a la vez. Porque puede simplemente que sea una reacción que estemos teniendo a uno de los medicamentos que nos están dando, por ejemplo, de los medicamentos contra hongos, el posaconazol, por ejemplo, que puede producir incremento en las pruebas hepáticas. Si fuéramos a ver en el microscopio la diferencia, si fuéramos a hacer una biopsia del hígado, lo que veríamos si es enfermedad de injerto contra huésped es que las células del donante están produciendo daños en los ductos biliares microscópicos y están produciendo inflamación en el hígado, como una hepatitis. El tratamiento debe ser muy rápido porque acuérdense que el hígado es un órgano que se tiene que tratar rápidamente y en especial porque estamos dando otros medicamentos que necesitamos que el hígado metabolice. Y el tratamiento inicial es con esteroides. Ahora vamos a empezar a cambiar un poquitico de set y vamos a hablar de la enfermedad de injerto contra huésped crónica. Ya habíamos hablado que la enfermedad de injerto contra huésped aguda es cicatrización, de la aguda es irritación, diarrea, la piel se ve como enrojecida, se ve brava, esta es más distinta. Esta es fibrosis, esta es cicatrización, esta es que la piel se vuelve dura, que las articulaciones se vuelven duras, que los pulmones se vuelven duros. Entonces ya se pueden imaginar que se puede presentar muy levemente, que podemos no darnos cuenta que está pasando hasta cuando ya esté la situación muy grave. Constituye una gran causa de morbilidad y sintomatología. Afecta la calidad de vida de los pacientes. Y más o menos la mayoría de los casos, el 90%, se desarrolla en los primeros 12 meses. La mayoría en los primeros 5 meses. ¿Cuáles son los órganos más comunes? Esta se puede presentar en cualquier órgano. Los principales que vemos son la piel, la boca, los ojos, el tracto gastrointestinal y el hígado. Y si vemos, por ejemplo, en esta gráfica, vemos que los pacientes que son incompatibles, que son la columna gris, son los que más tienen enfermedad de injerto contra huésped en prácticamente todos los órganos, ¿cierto? Aquí pues vemos que dice cordón umbilical en la boca, pero no creo, es solamente pues acá. Pero los factores de riesgo son prácticamente los mismos que habíamos hablado anteriormente. Los pacientes que tienen incompatibilidad tienen mayor factor de riesgo. ¿Qué tan común es esta enfermedad inflamatoria, enfermedad de injerto contra huésped crónica? Más o menos en este estudio que estamos presentándoles aquí, que fue publicado en el 2021, relativamente reciente, el 42% de los pacientes desarrolló enfermedad de injerto contra huésped crónica. La mayoría de esos casos, 66%, tuvieron enfermedad de injerto contra huésped aguda. Entonces, ese es otro factor de riesgo. El factor de riesgo es, si yo tuve enfermedad de injerto contra huésped aguda, tengo más riesgo de que me dé enfermedad de injerto contra huésped crónica. Tiene mucho sentido. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Esta es un poquito más complicada, porque puede afectar cualquier órgano. La piel, el hígado, los pulmones, el intestino, los ojos, las articulaciones. Y el diagnóstico es clínico. En la piel, ¿cuáles son los síntomas y signos que podemos ver? Y ahorita vamos a ver unas fotos más o menos de cómo se ven los daños en la piel y en los genitales y todo. Vamos a empezar aquí primero con la piel. Erupciones cutáneas. Si tienes una nueva erupción cutánea, le tienes que decir a tu doctor de trasplantes. Si vemos cambios en la textura de la piel, si la piel se ve como si estuviera cicatrizada, como si áreas nuevas de celulitis, que la piel esté hinchada o que la piel se sienta apretada, eso es muy importante, que la piel se sienta apretada, que la piel que no la puedas como arrugar, que sea como piel, como cuero duro. Si hay cambios en la pigmentación de la piel, hay personas a las que simplemente les dan
pigmentaciones más oscuras de la piel, le dan parches más oscuros en la piel, hasta incluso lunares. O áreas como de vitiligo, como áreas despigmentadas. Cambios en las uñas, que las uñas se vuelvan muy frágiles o que presenten líneas en las uñas. Y cambios en el cabello, puedes perder pedazos, áreas de cabello, ¿cierto? O que el cabello se ponga muy frágil por el daño en los folículos. Aquí vemos dos ejemplos. Una lesión muy característica que vemos en esta enfermedad crónica es el líquen plano. Y el líquen plano son estas lesiones que vemos aquí, que son como muy rojas, de una base muy roja, y en la parte de arriba tienen esta área que es como una descamación, que es brillante. Algunos dicen que es como metálica brillante, es como un área brillante en la parte de arriba. El otro que también vemos, y es mucho más difícil de tratar, es esta poiquiloderma, en la cual la piel se vuelve muy atrófica. Y una piel atrófica es una piel que pierde el grosor, es una piel que no es gruesa, es una piel que es dura, y si la vamos a ver muy de cerca, se van a ver incluso las venitas de la piel. Eso se llama telangiectasias. Y en este caso, pues vemos un paciente muy afectado, incluso vemos estas áreas blancas como si hubiera sido quemado y cicatrizado. Otra de las lesiones que también es muy característica es unas que parecen como si fueran, parece como estrías, y este es el líquen esclerosis, que también tiene una parte que es muy brillante arriba, pero a diferencia de la anterior, la piel es más delgada. Es como una piel delgada, como muy brillante. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un paciente que tiene una gran área afectada en la parte de atrás de la espalda, una paciente que tiene una lesión bilateral en los glúteos, o también en las áreas pues, de la axila. Estas lesiones pueden ser pruriginosas, y pruriginosa significa pues que piquen. ¿Cuáles son los síntomas? Esos serán los de la piel. Vamos a hablar de la boca. En la boca también se presenta la boca seca, la boca rugosa, que las encías estén rojas, dolorosas, nuevas úlceras en la boca. Todo eso lo tenemos que saber. Si tiene sensibilidad nueva a las comidas ácidas y picantes. También hay unas lesiones que se pueden dar que son muy características, que se llaman mucoceles. Y los mucoceles es que las glandulitas salivales de la boca se tapan. Entonces, cuando uno come, se llenan de agua por dentro y parecen como unas bolitas llenas de agua. Aquí tengo una foto que se las quiero mostrar. Entonces, vemos este patrón reticulado en la primera parte, en los labios y por dentro del cachete. Vemos como estas lesiones como si fueran una telaraña puesta encima de la boca y de los labios. ¿Cierto? Esa lesión es muy característica y es de hecho diagnóstica de la enfermedad de injerto contra huésped. Y otros síntomas de la boca también incluyen estas bolitas. Ojalá las traté de tomar lo mejor que vi. Son esas bolitas que ven en la parte de atrás que están con las señales. Son unas bolitas llenas de agua por dentro. No es agua, es saliva. De los ojos, muy importante. Estar pendiente a cosas que uno pensaría que no son. Por ejemplo, muchos pacientes, digamos, dicen, no, es que tengo una nueva alergia en los ojos y me están picando mucho. Puede ser enfermedad de injerto contra huésped, irritación en los ojos, lagrimación excesiva, los pacientes que se despiertan en la mañana y no pueden abrir los ojos porque se les pegan por la cantidad de secreciones, sensibilidad a la luz. Y otra que también pasa mucho, y es porque los pacientes creen que van disminuyendo la agudeza visual y piensan que son cualquier otra cosa, pero también pueden ser daños de la córnea y daños del vítreo por la enfermedad. Entonces, todos estos cambios en la agudeza visual también son muy importantes. Los daños en las articulaciones. Prácticamente lo que hace la enfermedad de injerto contra huésped crónica es
disminuir la movilidad, se vuelve uno tieso, las articulaciones se vuelven tiesas. Entonces aquí vemos en los hombros, los codos, las muñecas, en los dedos y en los pies, cómo hacemos estas evaluaciones de la función. Si se las tienen, por favor, se las tienen que hacer cada vez que vean su doctor de trasplante, para estar seguros que no empezamos a ver limitación en la movilidad articular. Las articulaciones pueden estar hinchadas, pueden estar dolorosas, pueden estar rígidas. También se pueden dar cosas más sencillas como contracciones y calambres. Todo eso lo necesitamos conocer. Una que es particularmente severa, que hay que tener mucho cuidado, es la de los pulmones. ¿Y por qué? Porque frecuentemente uno no tiene síntomas. Aquí vemos una radiografía, una tomografía de un paciente con una enfermedad de injerto contra huésped crónica, en la que vemos esas áreas blancas como manchas blancas. Todo eso son como lesiones de cicatriz, de fibrosis dentro de los pulmones. Y muchos pacientes se presentan con ellas y no tenían ningún síntoma. Entonces, cualquier cosa pequeña de los síntomas de los pulmones, por favor, hay que reportarlas. Tenemos que saber. Dificultad para respirar, que estés con una tos seca y persistente, que sientas los pulmones apretados, solamente con eso, sentirlos que tienen los pulmones apretados. O si no sientes nada más, nos tienes que informar, tenemos que saber de esto. Sibilantes, que son sonidos al respirar. Todo esto es muy importante. Las pruebas pulmonares se deben hacer, las pruebas de función pulmonar, que te ponen a respirar en una máquina, la mayoría de los pacientes los hacen antes del trasplante. Es muy importante hacerlo en los primeros 3 años. Y es particularmente importante si les dio enfermedad de injerto contra huésped aguda, es importante recordar el equipo del trasplante, hacerle seguimiento a las pruebas pulmonares para estar seguros de que no nos dé enfermedad de injerto contra huésped crónica en los pulmones, porque acuérdense que puede no tener síntomas. Entonces podemos ver que las gráficas de la enfermedad de la prueba de función pulmonar están alteradas, aunque el paciente no tenga síntomas. Entonces por eso hay que estar muy pendientes. Los genitales. Es muy importante revisarse los genitales. Hay que conocerse a sí mismo, hay que conocer su cuerpo y si se ve algún cambio hay que informar al equipo de trasplante. Entonces a los hombres, examinar el pene, el glande, el prepucio, estar atentos si hay dolores, si hay cicatrices nuevas, si hay dolores al tener sexo, si hay cambios cuando se orina, en el calibre del chorro de la orina. Eso es muy importante. La mujer, examinar la vulva, examinar las mucosas, estar atentas a síntomas, por ejemplo, como el dolor, la resequedad, otra vez de nuevo dolor para tener relaciones sexuales, sangrado. Todas estas son cosas muy importantes, porque el tratamiento es muy efectivo y es rápido, pero se tiene que hacer rápido para prevenir lesiones más graves. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una mujer con estas lesiones como de líquen, como unas cicatrices blanquecinas, ¿cierto? Y en un hombre lo mismo, es como estas lesiones blancas en el pene. ¿Cuál es el tratamiento para esta enfermedad de injerto contra huésped crónica? Entonces, la primera terapia, si es en la piel, son los genitales, es los esteroides. Pueden ser tópicos en la piel o pueden ser sistémicos. Alrededor del 50% de los pacientes van a responder favorablemente a los esteroides, lo que significa que el 50% no va a responder a los esteroides, ¿cierto? Entonces, los pacientes que no responden a esteroides, hay unos medicamentos nuevos de los que vamos a hablar a continuación. Entonces, tenemos 3 medicamentos aprobados después de haber fallado esteroides, que son el ibrutinib, el ruxolitinib y el vemurafenib. El ibrutinib fue el primero que se aprobó para los pacientes con enfermedad de injerto contra huésped crónica. De los pacientes, fue un estudio muy pequeño, realmente muy criticado. Del 67% de las personas que estuvo en este medicamento sintieron alguna mejoría en este estudio clínico, pero las reacciones adversas que tuvo fueron problemas del ritmo cardíaco, como fibrilaciones auriculares, diarrea, disminución de las células blancas y disminución de las células rojas, infecciones, incluyendo virus.
y realmente ya no se utiliza tanto como se utilizaba antes cuando fue aprobado. El ruxolitinib. El ruxolitinib es un medicamento que pertenece a una familia que se llama los inhibidores del JAK, JAK. Fue el primero que fue aprobado por el FDA para enfermedad de injerto contra huésped aguda y crónica, las dos, fue aprobado para las dos, que fue refractario a esteroides. Es un refractario a esteroides. Es muy utilizado, la dosis es 10 miligramos a 2 veces al día. En el estudio clínico que llevó a que este medicamento fuera utilizado, el 50% de los pacientes reportaron una mejoría. Y el 25% de ellos dijeron que tuvieron una mejoría duradera. ¿Y a qué se refirieron a una mejoría duradera? Una mejoría que fue mayor a 6 meses. Entonces, es un medicamento pues que es efectivo. Los efectos secundarios de este medicamento, como es un medicamento que trabaja para disminuir parte del sistema inmune, pues te pueden dar infecciones. Infecciones virales, y también puede darte anemia, te puede bajar las plaquetas y las células blancas. Si hay un bajón de plaquetas o de células blancas, la dosis se puede modificar, se pueden dar incluso dosis a la mitad, 5 miligramos 2 veces al día. Entonces también puede ser pues una estrategia para no parar totalmente el medicamento. Otro medicamento nuevo, este es el nuevo medicamento que tenemos, se llama velumosudil. Este medicamento de todos ha sido el que los pacientes han reportado que se sienten mejor. El 74% de los pacientes tuvieron mejoría. Se utiliza en la tercera línea, ¿cierto? Y tiene algo muy particular. Habíamos hablado que la enfermedad de injerto contra huésped crónica es de fibrosis, es de cicatrización. Este medicamento disminuye la fibrosis y la cicatrización. Entonces, esa es la parte que es más atractiva de este medicamento, que puede disminuir la fibrosis y la cicatrización. Puede causar infecciones, como toda esta familia de medicamentos que se utilizan para la enfermedad de injerto contra huésped. Puede producir un poco de diarrea y elevar las enzimas hepáticas, pero la verdad es relativamente mejor tolerado que los otros medicamentos que utilizamos. El tratamiento de la enfermedad de injerto contra huésped en general es un tratamiento multidisciplinario. Son varios equipos. El equipo de terapia física, el equipo de rehabilitación, para los pacientes que tienen enfermedad de injerto contra huésped gastrointestinal, el gastroenterólogo, nutrición es bastante importante. Medicamentos, tenemos que entender que la enfermedad de injerto contra huésped como tal te produce una disminución del sistema inmune efectivo. Entonces, te pueden dar infecciones. Fuera de eso, te vamos a estar dando o esteroides, o ruxolitinib, o velumosudil, o cualquiera de esos otros medicamentos que también pueden causar infecciones. Entonces, es muy importante prevenir infecciones. Entonces, tales medicamentos contra infecciones, penicilina y medicamentos, digamos, para los virus como aciclovir y medicamentos contra el PJT. Las evaluaciones tienen que ser permanentes y tienen que ser objetivas. Evaluaciones de función pulmonar, evaluaciones en terapia física para ver el rango del movimiento que se esté mejorando, el dermatólogo para estar seguros que la piel se vaya mejorando y para prevenir las complicaciones. Bueno, ya creo que ya vamos llegando a los 40 minutos y esta ya puede ser, ya pasamos a las preguntas. Gracias, doctor Suárez Londoño, por esta excelente presentación. Ahora aceptaremos las preguntas. Como recordatorio, si tiene una pregunta, escríbala en el cuadro de chat en la esquina inferior izquierda de su pantalla. Nuestra primera pregunta. ¿Existe un tiempo promedio posterior al trasplante que durará la EIDS aguda?
Sí, el tiempo promedio en el que se presenta más o menos al día 100. La mayoría de los casos se presenta para el día 100 después del trasplante, ¿cierto? Eh, ¿Cuánto dura? Depende del grado y la severidad. Entonces, por ejemplo, si es una enfermedad, digamos, nada más de la piel, que se trata con esteroides, se va a demorar que se te resuelva un par de semanas. Si es, digamos, del tracto gastrointestinal, en el que tienes que estar en una dosis alta de esteroides, va a demorarse un poco más de semanas. La idea es que la mayoría de estos casos se resuelven en más o menos un mes, deberían tener los síntomas resueltos. Y además porque tú no quieres tener al paciente en dosis altas de esteroides por mucho tiempo, porque los esteroides son muy tóxicos también. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de un paciente que vive en Ecuador y él hace la siguiente pregunta. En los países de Sudamérica, ¿ya está aprobado el velumosudil? Aquí el ruxolitinib no está aprobado para la AIDS. Sí, excelentísima pregunta. De hecho, varios de los colegas que estamos en la Sociedad Latinoamericana de Trasplantes estamos haciendo como el esfuerzo de que cada uno de los países apruebe esto. No creo que esté aprobado allá, fue relativamente recién aprobado aquí en Estados Unidos. Es costoso hasta lo que yo sé, ¿no? La verdad pues no sé porque eso lo paga el seguro, entonces yo no sé pues cuánto, pero es más costoso, entonces no creo que esté tan disponible todavía. Yo sé que en Colombia, por ejemplo, todavía no está disponible como tal. De eso pues sí yo sé. Eh, pero sí, el ruxolitinib y el ibrutinib ya están más aprobados. Y me llama mucho la atención que todavía no esté aprobado en Ecuador el ruxolitinib. Yo creí que ya estaba también aprobado allá. Lamentablemente es que estos medicamentos son muy costosos y el paciente tiene que estar en ellos por un largo periodo de tiempo hasta poderlos quitar. Entonces, ya también se vuelve una parte como del seguro, del Estado, quién va a pagar por ese medicamento, se vuelve pues como esa situación. Los equipos de trasplantes, afortunadamente todos tratamos de hablar con las empresas farmacéuticas, a ver si ellos, y muchas veces yo lo he hecho, las farmacéuticas nos regalan el medicamento para el paciente. Entonces, es otra opción. También los recursos aquí, por ejemplo, en DMT Infonet, también tiene recursos que nos ayudan pues con ese tipo de problemas para ver si logramos pues como tener ayudas y obtener los medicamentos. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Es más riesgo cuando la compatibilidad es de 50% que de 100%? ¿Hay más probabilidad de AIDS? Sí, es muy buena pregunta y es una pregunta sobre un tipo de trasplante que hacemos, que yo hago en particular, que es el trasplante haploidéntico. El trasplante haploidéntico es el trasplante que es de tu hermano o tu hermana, pero que no es un match totalmente contigo, sino el 50%. O, por ejemplo, el trasplante que te da tu papá o tu mamá, que ellas pues son nada más la mitad compatibles contigo. Entonces, sí, esos trasplantes tienen un poquito más de riesgo de enfermedad de injerto contra huésped, pero para esos trasplantes que son el 50%, que son haploidénticos, que son como de un hermano o una hermana que es mitad compatible contigo, o un hijo o una hija que es mitad compatible contigo, o padre o madre que es mitad compatible contigo, utilizamos un medicamento que se llama la ciclofosfamida después del trasplante, en el día 3 y 4. Y eso disminuye la enfermedad de injerto contra huésped, y es lo que estamos pues haciendo acá. Pero eso es una excelente pregunta. Sí hay un riesgo superior, en especial porque esos trasplantes la mayoría se hacen con célula periférica, no se hacen con el trasplante de la médula ósea como tal. Entonces sí hay un riesgo que es un riesgo superior. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. Nos dice una paciente en la audiencia,
Para la H en la boca, ¿qué tratamiento recomienda? Me salen ulceritas en la Absolutamente. boca, se revientan y arde mucho. ¿Algunos cuidados en Sí. especial? Esas bolitas de la boca como que y se revientan, probablemente si es crónico, pues son estas cosas que llaman mucoceles. Y mucoceles es que las glándulas salivales se llenan de saliva por dentro porque la saliva no puede salir, porque el huequito por donde sale la saliva de la glándula salival está cicatrizado, entonces no puede salir la saliva. Entonces se llenan y se llenan y se llenan de saliva hasta que se estallan. Y entonces lo que queda ahí cuando ya se estallan, pues es un huequito. Entonces el tratamiento para eso son rinces de esteroides. Es como unos buches que se hacen con esteroides, te pones el esteroide en la boca y le das vuelta pues en la boca. La dosis, pues aquí utilizamos uno que es como utilizamos un dexametasona, a veces utilizamos una que se llama budesonida, que también lo ponemos pues que le den buches en la boca y se lo pueden tragar. Eh, responde, responde muy bien a los esteroides, pero es muy importante que le digan al doctor del trasplante, porque también pueden ser infecciones recurrentes de herpes virus. Y si infecciones recurrentes de herpes virus, los esteroides no nos van a ayudar, de hecho lo van a volver peor, porque entonces vas a estar con esteroides que te van a disminuir el sistema inmune ahí. Entonces, por eso es que todas estas cosas hay que revisarlas por un doctor que diga, mira, sí, sabes que esto es la enfermedad de injerto contra huésped, o que te diga, no, ve, sabes que esto es herpes y esto lo vamos a tratar es con un antiviral. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Evita la H que el cabello vuelva a crecer después del trasplante? Esa es una muy buena pregunta y me la hacen mucho. De hecho, les voy a comentar, me la hacen más los hombres que las mujeres. No sé por qué. Que resulta que somos más vanidosos. Bueno, no, en el sentido en el que no. Si te da una enfermedad de agente contra huésped crónica, sí puede dañar los folículos pilosos, sí puede dañar el folículo y te puede dar un daño permanente del folículo piloso. Pero si te da enfermedad de injerto contra huésped aguda, digamos en el cráneo y te tienen que poner esteroides tópicos ahí, el esteroide sí te va a hacer que el cabello cuando te salga un poquitico más débil, pero no va a disminuir que no va a hacer que el cabello salga menos. Entonces la respuesta es como no, no debería ser el caso. Si puedes tener pérdida del cabello, si te da como esta enfermedad de injerto contra huésped crónica, te da como cicatrización en el cuero cabelludo, sí, porque es una cicatriz, y es así, pues ya se cae el pelito ahí no vuelve a crecer. Pero en la enfermedad aguda como tal, no, después de que ya termines el esteroide, el cabello vuelve a salir normal. Ajá. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. Si la H es muy grave, ¿los pacientes alguna vez reciben otro trasplante con células madre de un donante diferente para tratar de eliminar la H? Esa es de nuevo una excelente pregunta y como desde el punto de vista como científico uno pensaría pues vamos a tratar el trasplante, vamos a dar un trasplante, vamos a eliminar este trasplante y dar un trasplante nuevo, pero no funciona. Un trasplante, una indicación, la enfermedad de injerto contra huésped no es indicación para un trasplante, ¿cierto? Entonces, en general, no hacemos eso. Ya tenemos toda esta cantidad de medicamentos y hay otras cosas que podemos hacer. Por ejemplo, hay uno pues, que no me dio tiempo de mencionarles y que nosotros lo hacemos concomitantemente y es hacer esta terapia que se llama con una terapia de luz en la que se llama fotoferesis. Al paciente la sangre del paciente la sacamos las células blancas, las ponemos por una máquina que le inyectamos un medicamento, la pasamos por una máquina que le da rayos ultravioleta y le volvemos a dar la sangre al paciente. Entonces hay varios métodos, pero no se vuelve a trasplantar a un paciente, en especial porque son pacientes que ya están muy no comprometidos, y no están como en general ya no tienen tampoco el estado físico para ir a otro trasplante.
Ajá, muchas gracias, doctor. Otra pregunta de la audiencia. Dice un paciente, me dio herpes zóster y se intensificó la H en la boca. Me acabo de poner la primera dosis de la vacuna del herpes zóster. ¿Esto ayudará para mi H bucal? Muy buena pregunta. A veces sí vemos que la enfermedad de injerto contra huésped se agudiza con enfermedades. Digamos, por ejemplo, un paciente mío le dio Clostridium difficile, una diarrea por Clostridium difficile, y también a la vez pues le dio enfermedad de injerto contra huésped y que también le dio diarrea. Entonces a veces vemos pues, que se asocian como la enfermedad de injerto contra huésped con infecciones. Yo esperaría que a medida que se vaya resolviendo pues como la inflamación del virus, se vaya resolviendo también la inflamación de la enfermedad de injerto contra huésped con los esteroides que te estén dando. No creo que la vacuna como tal vaya a prevenir que te vaya a volver a dar en la boca, pero creo que si te daría con menos intensidad si te da, obviamente, si no te da el herpes, la reactivación del herpes en la boca. Pero no, las vacunas no previenen la enfermedad de injerto contra huésped, pues en general. Pero si te da en la boca, si te va a dar menos inflamación, pues si no tienes un herpes ahí en la boca a la vez. Gracias, doctor. Otra pregunta de la audiencia. ¿Se puede morir alguien de H? Claro que sí, sí. Por eso hay que detectarla rápido y hay que detectarla a tiempo. Por eso es que cuando, digamos, un paciente tiene diarrea, no hay que asumir que fue que se comió un chile que estaba malo o se comió, no. Hay que estar pendientes porque hemos visto, por ejemplo, casos en los que las diarreas se vuelven severas, imposibles de tratar y hay que poner al paciente en nutrición por la vena, nutrición parenteral, daños hepáticos, que se daña el hígado severamente, tan severamente pues que se produce un daño hepático fulminante. O digamos en la enfermedad de injerto contra huésped crónica, la enfermedad de injerto contra huésped crónica de los pulmones, en la que el paciente ya, digamos, necesitaría un trasplante de pulmón, que también se puede hacer. Entonces sí, puede ser letal y por eso es que hay que estar pendientes y hay que tratarla antes de que llegue, antes de que se vuelva peor y antes de que se vuelva irreversible. Por eso es que, digamos, ahí por ejemplo les mostré una foto en la que teníamos esta señora en la que no se puso el esteroide y literalmente al final de la semana llegó con la mano como si la hubiera metido en agua hirviendo. Sí, la piel de arriba totalmente derretida y ya prácticamente era la piel delgadita abajo roja. Entonces hay que prevenir llegar hasta eso. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿La salud general de un paciente antes del trasplante afecta el riesgo de contraer H después del trasplante? Eso es una buena pregunta. No tanto. Lo que afecta más es digamos, la edad. Le da más a los donantes, a los recipientes más viejos. Eso sí. O digamos, por ejemplo, si tú eres un hombre y recibes el trasplante de una mujer, te puede dar más. Pero en general, así como que sea digamos que, por ejemplo, este paciente puede caminar 3 cuadras y nada más 1 cuadra, entonces le va a dar más enfermedad. No es tan así, es más como de las condiciones inmunológicas del recipiente y del donante. Gracias, doctor. Nos estamos quedando sin tiempo. Esta tendrá que ser nuestra última pregunta. ¿Hay alguna fisioterapia especial que pueda ayudarme a recuperar el rango de movimiento y fortalecer mis brazos y piernas? Sí, absolutamente. Lo primero es que nosotros para ese tipo de pacientes que tienen problemas de la movilidad, es tratar de disminuir y que tienen ya debilidad, es como tratar de
ponerlos en un medicamento en el que ya no les tengamos que dar esteroides, porque los esteroides dan daño muscular como tal. Y los siguientes son terapias de fortalecimiento muscular y elasticidad, para poder que las articulaciones vuelvan a tener el rango del movimiento. Pero eso es un camino largo de varias semanas, varios meses. Los pacientes realmente se demoran mucho tiempo en volver a tener el rango de movilidad que tenían antes del trasplante, cuando les da enfermedad de injerto contra huésped crónica. Son ejercicios de terapia física que son de movilidad y de función muscular. Varios meses. Muchas gracias, doctor. En nombre de BMT Infonet y nuestros socios, me gustaría agradecerle al doctor Suárez Londoño por sus útiles comentarios y gracias a la audiencia por sus excelentes preguntas. Comuníquese con BMT Infonet si podemos ayudarlo de alguna manera. Disfrute el resto del simposio. Muchas gracias.